Saludos, soy la licenciada Lisa María Cedeño, nuevamente acompañándolos con la asignatura de comunicación oral y escrita. En este caso vamos a tener unos temas muy interesantes dentro de la unidad número 1, que se llama la comunicación. Los temas de hoy día son caligrafía, gramática y sintaxis, además de que vamos a abordar un poco del idioma español para saber y conocer más sobre la gramática y la sintaxis de nuestro idioma. Muy bien, entonces ahora vamos a ver, estamos visualizando un cuadro, en este caso es un árbol genealógico. Cuando utilizamos este recurso siempre lo hacemos para identificar el origen a través de la ramificación de algo. Pasa, por ejemplo, en la en la historia de los árboles genealógicos, de las familias, eso es algo muy común, de dónde proviene, lo cual nos sugiere que hay muchas lenguas que están emparentadas. Un poquito vamos a ver aquí dentro de lo que son la zona de donde dice Spanish, que es de español en inglés. Aquí vamos a ver que derivan de la rama que dice romance, es decir, eso eran lenguas romances. De aquí derivan idiomas como el portugués, el francés, el italiano y tenemos al español. Obviamente hay ciertas hojas dentro de este árbol que son más grandes porque están representando el número de hablantes que tienen y la población que maneja este idioma. Entonces, cuando vemos las hojas que son de un tamaño mayor, podemos saber que son lenguajes importantes. Vamos a ver el caso del inglés, que es un idioma bastante importante en el mundo. Esta deriva de las lenguas germánicas, ¿verdad? Porque recordemos que el inglés se originó en Inglaterra. De ahí poco a poco migró a los países colonizados, como ha pasado en muchos lugares. Muy bien, entonces un poquito luego de ver este árbol genealógico para que ustedes de forma didáctica conozcan nuestro origen, pasamos un poquito a hablar ya del idioma. ¿Qué sabemos del idioma español? Muchas veces decimos castellano o decimos español como sinónimos, todavía hay ciertas imprecisiones y quedan sujetas a la consideración de cada persona en base a sus criterios luego de leer eh, informaciones como estas que la sustentan. Muy bien. ¿Qué sabemos concretamente de esta? Que es un lenguaje romance del grupo ibérico, es decir, proviene de la península ibérica que la conforman España y Portugal. Es uno de los 6 idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. El español es la tercera lengua más hablada del mundo por número de hablantes que la tienen como lengua materna, tras el chino mandarín y el inglés. Sabemos que el inglés es el idioma internacional. El chino mandarín, que es el lenguaje más hablado dentro de China, porque en China se hablan más de 200 idiomas. Entonces, el chino mandarín es una lengua que ha tenido bastante auge, obviamente por las exportaciones, por el comercio, por todas estas variables importantes. Mucha gente que no es de China, que anteriormente no cumplía o no ha estado en este país, tuvo que aprenderlo sobre todo por intereses comerciales y financieros. Muy bien. Y luego tenemos al español, que es la tercera lengua más hablada del mundo por número de hablantes que la tienen como lengua materna. Cuando hacemos estas estadísticas es importante reconocer que lengua materna obviamente es la lengua que yo acojo desde que estoy dentro de mi desarrollo como un niño en la primera infancia, es decir, es la lengua que yo aprendo de forma innata, la que me enseña. Y las demás son adquiridas, por eso se conoce como número de hablantes, es decir, personas que a través de su vida comienzan, aprenden, experimentan de distintas formas hasta que logran tener un nivel aceptable tanto de escritura, de lectura y de comprensión de este nuevo idioma. Muy bien. El español, un poquito de dónde proviene el español, como el resto de lenguas romances, es la continuación moderna del latín hablado, pues se consideraba un latín vulgar. ¿Por qué decimos el latín hablado? Porque anteriormente en estos pueblos, la mayoría de ellos eran analfabetos, no sabían ni leer ni escribir, entonces comenzaron a desarrollar una especie de lenguaje, en este caso fue el latín, que como obviamente no había evidencias escritas del
o eran muy difíciles de adquirir, y sobre todo para el pueblo, porque no eran ni escribanos ni nada por el estilo a la orden del rey, del emperador en este caso. Ellos comenzaron a hablar un lenguaje entre solamente sus hablantes, valga la redundancia, que se lo denominó como latín vulgar, no porque decían malas palabras, sino porque era el que las personas, la mayoría de personas dentro de esa población, podían comunicarse, cuando podían comunicarse. Desde el siglo III a.C., y que tras la desmembración del Imperio Romano, fue divergiendo en las distintas provincias del antiguo imperio, dando lugar mediante una lenta evolución a las distintas lenguas leo-latinas. Sabemos que del latín derivan casi los idiomas que vemos dentro de las lenguas romances que ya cité anteriormente. Muy bien. El español fue el desarrollado de castellano, dialecto de Castilla a lo largo de la Reconquista. A partir de los reyes católicos, el castellano se convirtió en la lengua del imperio. Desde el siglo XVIII, el término castellano va sustituyendo por el de español. Cuando se redactó la Constitución de 1978, la discusión se centra en tres posturas distintas, basadas en las tres en un acuerdo general: que haya una lengua oficial y que esta sea la lengua común de españoles e hispanoamericanos. Cosas importantes ahí en esta lámina. Podemos un poquito declarar de que obviamente cuando decimos hablo español, podría yo estarme refiriendo, por ejemplo, a catalán, a lenguajes que se hablan en otras zonas como en Constantinopla, el País Vasco. Entonces podemos caer en ese error, esa ambigüedad si decimos yo hablo español. Entonces, para delimitar esto de aquí, ponemos yo hablo castellano, que es la lengua de Castilla. Entonces, ese es, como lo podemos ver, que es la lengua oficial de España. ¿Por qué? Porque se basaron en varias posturas. Una, que esta sea oficial y que sea la común de las personas que hablan español o los hispanoamericanos, es decir, las personas que en realidad nosotros hablamos castellano y no español como anteriormente creíamos. Muy bien. Aquí he traído esta imagen de la letra N, que tiene algo bastante particular en nuestro idioma. Es la única letra que es propia del alfabeto castellano. Muchas demuestran una combinación para poder ser expresadas fonéticamente. Por ejemplo, cuando ustedes ven en la televisión o una noticia o el logotipo de CNN en el español, podrán ver que lo caracteriza la ñ, es la letra propia de nuestro castellano. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la DRAE. Siempre que tengamos dudas del idioma, yo aconsejo que se busque bastante asesoría en la DRAE, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El propósito de este diccionario es garantizar una norma lingüística común, es decir, que haya un consenso de cómo usar las reglas gramaticales de ciertas palabras y sobre todo normar las nuevas, porque los lenguajes son dinámicos. Se trata de una institución cultural española fundada en 1713 por un grupo de ilustrados liderados por Juan Manuel Fernández Pacheco, quienes concibieron la idea de crear una academia dedicada a trabajar al servicio del idioma nacional. Su sede está en Madrid, España, pero tiene filiaciones con las academias nacionales de los 21 países hispanohablantes. En este caso incluye Ecuador, es decir, aquí hay una representación del DRAE sobre nuestro idioma. Para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América, y que también se hablan como propias en otras partes del mundo, son válidos los términos castellano y español. Por eso les digo, hay mucha gente que indistintivamente los utiliza, pero cuando queremos dar una precisión debemos decir castellano. De hecho, si ustedes se remiten a nuestra Constitución, dice que el idioma oficial es el castellano. La larga polémica sobre cuál de estas denominaciones resulta más apropiada está hoy superada. El término español resulta más recomendable por carecer de ambigüedad, ya que se refiere de modo unívoco a la lengua que hablan hoy cerca de 400 millones de hablantes. ¿Por qué esa medida? Porque obviamente es el lenguaje oficial de España, ¿verdad? Castellano. ¿Español o castellano? Vale de nuevo la pregunta por si no les ha quedado en claro. La Real Academia prefiere llamarla español,
ya que con este nombre nos referimos a la lengua que surgió tras la unificación de la corona española y que fue implantada en Hispanoamérica y deja castellano para la lengua precedente del Reino de Castilla. Entonces, por eso todavía hay una confusión, porque hay ciertos organismos que dicen que es español, otros castellanos, pero personalmente creo que deberíamos decir que hablamos castellano, no español, porque en España se hablan múltiples idiomas más. Bien, bueno, pasando un poquito de este tema, vamos a hablar de las palabras oficiales. ¿Cuántas palabras existen en nuestro diccionario? El idioma español cuenta con actualmente con 93.111 palabras, de acuerdo a la edición número 23 del Diccionario de la Real Academia Española. Además, recoge 195.439 acepciones, entre ellas casi 19.000 americanismos. Las palabras más usadas por los hispanohablantes son la conjunción y, las preposiciones de y en, y los artículos un, una, las y los, es decir, estas palabras son las que más utilizamos al momento de hablar y de escribir. Ya sabemos que los idiomas no son estáticos, van cambiando en función del tiempo, de los avances y de ciertas coyunturas sociales. Muy bien. ¿Desde cuándo hay registros de nuestro idioma como tal? Hasta hace pocos años siempre se había dicho que el primer texto escrito en español eran las conocidas como glosas emilianenses, unas notas manuscritas realizadas poco antes del año 1000 en el margen de un códice que se guarda en el monasterio riojano de San Milán de la Cogolla. Se cree que su autor fue un monje anónimo que traducía el latín del códice a su lengua materna, que entonces empezaba ya a ser el castellano, es decir, lo aprendió como una lengua derivada del latín, que se lo daba a su madre, como vimos anteriormente, llegó a varias generaciones porque era un latín que solamente era hablado. Bien. La palabra más larga, esta es una de las curiosidades de nuestro idioma, las palabras más largas que aparecen en el diccionario de la Real Academia es la palabra electroencefalografista, que tiene 23 palabras, mientras que las palabras más largas sin letras repetidas son vislumbrándote, calumbriento y centrifugados. Esto como un poco para que tengan ciertas revelaciones sobre nuestro idioma. Las palabras palíndromas, que algunas veces hacen oraciones graciosas, no es nada más y nada menos que el concepto de las palabras que se pueden escribir que se pueden leer igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Muy bien, los palíndromos son aquellas palabras o textos que se pueden leer igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, es decir, son capicua. Ejemplo de palabras palíndromas en el idioma español son reconocer, acurruca, somos, arenera o sometemos, ¿verdad? A esas curiosidades en nuestro idioma. Aquí algo importante, porque siempre cuando nos preguntan sobre esta estructura, decimos el palito, el puntito, y no es válido que para estudiantes en niveles superiores se manejen esos términos. Muy bien. Entonces tenemos esta particular palabra, la palabra pedigüeñería. Ya sabemos algunos qué significa cuando pedimos de más o somos atrevidos o no tenemos la consideración para con la persona que nos va a compartir. Muy bien, esta palabra específicamente tiene los 4 firuletes, es decir, los 4 signos que ayudan a cambiar morfológicamente y sobre todo fonéticamente la palabra. Muy bien, son términos que pueden ser utilizados en nuestro idioma. La virgulilla de la ñ, es decir, el palito sobre la ñ, no se llama más palito sobre la ñ, se llama virgulilla. Tenemos la diéresis sobre la u, que son los 2 puntitos, siempre decimos como ejemplo, pingüino, la palabra pingüino. La tilde del acento y el punto sobre la i. Todos los firuletes hacen referencia con ciertas modificaciones que le dan estas estructuras gráficas a las palabras, ¿verdad? Si yo le quito la tilde, ya va perdiendo sentido la palabra, ya cambia a sí mismo, entonces esto es importantísimo, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es la sintaxis, que es una parte de la disciplina de la lingüística que estudia bastante cómo se conforma nuestro idioma, cómo estas de aquí tienen reglas gramaticales,
ortografiales, etcétera, etcétera. Tenemos entonces la sintaxis, que es la parte de la gramática, que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores como los sintagmas y las oraciones, así como la función que desempeñan dentro de estas. Si podemos dar un criterio con nuestras propias palabras, sería que es la que permite ver el dinamismo, cómo se van conjuntando estas palabras, no así la gramática, que estudia cómo es la morfología, es decir, cómo se va constituyendo la oración. La sintaxis ve cómo es el dinamismo entre ellas. Muy bien. Parte de la lingüística, que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones, incluye la morfología y la sintaxis, y ciertas escuelas incluyen también, de hecho casos, la fonología, ¿verdad? Entonces tenemos varias discusiones, pero la gramática podemos decir que es la que norma la estructura de la palabra, de las oraciones y sus accidentes. Muy bien. La oración, como todos sabemos, y ya lo vamos a ver más adelante, está compuesta por sujeto y predicado de forma básica, de forma distintiva. Es una estructura lingüística con sentido completo, organizada en torno a un verbo. Por ejemplo, come, la chica a la que conocí cuando estuve en Roma, ha venido esta mañana porque quiere conocer a mi familia. Aquí hay algo importante, el verbo. El verbo es la palabra que nos permite tanto ser el núcleo. ¿Por qué? Porque determina lo que es en persona y en tiempo. Entonces es la palabra que en realidad es el centro de las oraciones, porque va a determinar al sujeto y de cierta forma al predicado de su género y su tiempo. Así que el verbo es la palabra clave para todo esto. Porque, por ejemplo, y verán ahora, si yo digo ya basta, adiós, hasta pronto, estas son concebidas como frases porque carecen de sentido completo al no tener un verbo, ¿verdad? ¿Sí? Pero carecen de verbo, entonces son frases. Gramática, que entendemos por gramática, ya vimos que gramática es cómo es la morfología de nuestro idioma, es decir, cómo se estructuran las oraciones que muchas personas a veces no conocen cómo hacerlas, no conocen sus elementos, y por eso se dan los problemas de redacción, porque no tienen a veces bases en estas cosas que son de, bueno, prácticamente de escuela, pero muchos por no estar atentos, muchos por no seguir instruyéndose, leyendo, o bien todas estas formas para construir textos. Muy bien, entonces vamos a algo muy básico que vimos hasta en la escuela, estoy segura, el artículo. Conforma una parte del sujeto, y ¿qué es lo que hace el artículo? Determinar tanto en número como en género al sustantivo. Muy bien, tenemos esto de aquí, tenemos los personales o los impersonales, en este caso tenemos el masculino el, los, las. Para lo neutro, es decir, para lo que no tiene un género específico, es lo. Tenemos también un, unos, una, unas. Muy bien. Los sustantivos como tal, los que son determinados por los artículos, son la clase de palabras que dan nombre, identifican todas las palabras que conocemos, por ejemplo, mesa, casa, Juan, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tenerlos en propios y en comunes, ¿verdad? Sustantivo es la persona, animal o cosa en la que se está hablando en el sujeto. Muy bien. Tenemos esta variedad de sustantivos, los comunes, los propios, los abstractos, los concretos, los individuales, los colectivos, los contables, los incontables, los primitivos, los derivados y los compuestos. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora un poquito de lo que son adjetivos, adjetivos en general. El adjetivo es la palabra que, como su nombre lo dice, califica a sustantivo. ¿En qué sentido un calificativo? Por ejemplo, otorgarle una característica propia. También, por ejemplo, si yo digo, los adjetivos calificativos sirven para calificar o dar una característica del sustantivo, es decir, añaden cualidades al sustantivo. Por ejemplo, si yo digo la Blancanieve o el fiero león. Muy bien, cosas son muy básicas, pero vale recordarlas. Y dentro de lo que es el sujeto,
Ya vimos que puede ser el artículo, el sustantivo y el adjetivo. Estas son las palabras que están dentro de la cláusula del sujeto. Pero adicionalmente tenemos esta variación que son los pronombres. Los pronombres personales son las palabras de categoría gramatical con las que nombramos a las personas gramaticales sin emplear un sustantivo. Se llaman pronombres porque sustituyen o equivalen a un nombre. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ella, ellos, ustedes. Entonces, estos son los pronombres. Un pronombre puede ser todo el sujeto. Si yo digo él come tarde, ese él vendría a ser el sujeto y es el pronombre. Entonces, un poquito acorta en ciertos casos de redacción, evitarme escribir todo el sujeto sin anteriormente lo he citado. Pero bueno, vamos por la morfología primero, vamos paso por paso. Un verbo es una palabra utilizada en oraciones que sirven para expresar existencia, estado, acción o pasión del sujeto. Además, indica tiempo y persona cuando se conjuga en distintos tiempos correspondientes a la acción presente, pasado, futuro. Por ejemplo, Fernando corre por el parque. Ya les dije que este es el elemento que marca mucho, determina mucho la oración, tanto en tiempo como en persona, es decir, cómo lo estamos conjugando nos va a dar una pista de cómo esta va a ser estructurada. Entonces, el elemento en realidad que convergen en las demás. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de las preposiciones, que son partículas cuya función es servir de nexo o enlace entre dos elementos de la oración, el segundo de los cuales tiene un carácter más bien sustantivo. Tenemos, por ejemplo, a, antes, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras y durante. ¿Qué sucede durante, en estas preposiciones que son palabras que nos sirven de nexo para enlazar lo que hay en el sujeto o el predicado, ¿verdad? El adverbio. ¿Qué pasa con el adverbio? Crea confusión por lo general por ser similar al adjetivo. Tiene una función calificadora al igual que el adjetivo o determinante al igual que el adjetivo de otros elementos de la oración, principalmente de verbos, pero también adjetivos y otros adverbios. Son invariables, sea cual sea el término que modifiquen, suele seguir al verbo, ya sea calificándolo o determinándolo, es decir, que este influye si el adjetivo es el que marca cómo es el sustantivo, el adverbio es el que condiciona, demuestra las condiciones que tiene el verbo. Si por ejemplo digo no ha llegado todavía, pero vendrá pronto, vemos que estos son los adverbios, principalmente porque están al lado del verbo. Por ejemplo, ahora tenemos habló tranquilamente, está demostrando cómo lo hizo y todos le entendieron perfectamente. Estos son los adverbios más utilizados. Hay algunos más profundos que, bueno, no vamos a sumergirnos en eso porque estamos viendo las nociones básicas. ¿Qué pasa con las frases? Volvamos a decir las frases al no tener verbos no entregan un mensaje completo. Por ejemplo, un ramo de rosas, el pelo largo, Valentín y yo son frases, es decir, puedo comprenderlas, pero no me aportan con un sentido completo. Muy bien. Las oraciones, en cambio, sí entregan un mensaje completo. Mi mamá me regaló un ramo de rosas, el pelo largo es muy bonito, Valentín y yo jugábamos a lo que es la pelota, perdón. Hay dos tipos de oraciones, tenemos lo que son las bimembres y las unimembres. Las unimembres que son las que no poseen verbos, como por ejemplo, qué lindo día. Las bimembres son las que más utilizamos. Si tienen verbos, se pueden separar en sujeto y en predicado. Muy bien, ya hablamos un poquito de las partes que componen, pero ahora vamos a ver cómo es el sujeto como tal. El sujeto ya lo conocemos de antemano, es aquella persona, animal o cosa de quien se dice algo o que se realiza la acción dentro de una oración. Para identificar el sujeto de una oración siempre preguntamos quién o quiénes al verbo de la oración y la respuesta que obtengamos será el sujeto. Si por ejemplo yo digo Marta compra carne en el mercado, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Planteamos la pregunta quién o quiénes, en este caso quién, más todo lo que va del verbo hasta el final del predicado. Entonces ahí sabemos cuál es
el sujeto. Asimismo, algo similar, nos planteamos la pregunta de qué más todo el predicado. ¿Pero qué es el predicado? Es la palabra o el grupo de palabras que indica lo que se hace o lo que se dice el sujeto. El núcleo del predicado siempre es un verbo. Todas las demás palabras del predicado le complementan, dicen algo de él. El verbo de la oración establece una relación de concordancia entre el sujeto. El verbo tiene que estar con la misma persona y número que el sujeto. Entonces ahí tenemos la primera concordancia que debe haber y todo lo logramos gracias al verbo. Muy bien, un poquito hablar de lo que es la caligrafía. Bueno, es el arte de escribir con letra bella, artística y correctamente formada. Esta ciencia está un poquito cambiante, sobre todo porque la mayoría de los escritos los hacemos a través de computadoras o celulares donde viene una caligrafía ya normada, ya no hay una producción más personalizada. Muy bien, pero ¿qué podemos decir de la caligrafía? Es un conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una persona dentro de un documento en caligrafía. La historia de la escritura es una historia de evoluciones estéticas enmarcadas por las habilidades técnicas, velocidad y limitaciones materiales de las diferentes personas, épocas y lugares. Si bien es cierto, tenemos múltiples alfabetos, múltiples formas de escritura, hay que destacar las de Asia, que sobreviven desde culturas milenarias hasta el día de hoy. Por ejemplo, la escritura china está basada más en ideogramas, es decir, en representación de ideas, a través de los signos complejos que vemos en internet. Todos estos de aquí son unos ideogramas, es decir, que esos símbolos representan a veces una oración o una palabra completa, por eso son bastante tediosos para aprender y sobre todo para personas que no lo tienen como idioma materno. Muy bien. La caligrafía occidental se desarrolla de forma totalmente independiente. Su origen es el alfabeto latino, que se desarrolló en la Edad Media, cuando escribían monjes copistas sobre pergaminos, es decir, ustedes se remiten a Biblias antiguas, se dan unos acabados muy bonitos, se buscan a las personas con mejores caligrafías para que hicieran más estética la lectura o se animaran más los lectores de aquel entonces. Pero el invento que vino a cambiar esto de la caligrafía para siempre fue la invención de la impresa de Johannes Gutenberg. Los libros alcanzan una difusión mucho mayor que lo posible hasta entonces y la caligrafía comienza a perder la importancia a favor de la tipografía, es decir, se estandarizan ciertos tipos de letras y un poco se disminuye a la producción personal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es lo que hemos podido aportar. Hemos estado revisando un poquito de la definición de nuestro idioma, si es español o es castellano, vimos algunas curiosidades del idioma, luego abordamos lo que es la sintaxis, la gramática, la morfología de la gramática a través de lo que es el sustantivo, lo que fue el artículo, lo que es el adjetivo, que son parte de la cláusula del sujeto. Vimos también dentro del predicado, la cláusula del predicado, vimos lo que fue el verbo, lo que fue el adjetivo, el adverbio y lo que fue el complemento, que dentro de estas podemos reconocer las preposiciones. Entonces ha sido una clase bastante nutrida de conocimientos, espero que los hayan aprovechado. Me despido, espero que tengan un muy buen día.